Hola mi gente creativa, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les traigo unas casas muy fáciles de hacer con material reciclado y muy económicas para que ustedes las elaboren para vender o para decorar sus belenes. Así que amigos, los invito a que no se pierdan nada de este tutorial y me acompañen hasta el final. Bueno amigos, para este proyecto vamos a utilizar cajas recicladas de Tetra Pak. Pueden ser en diferentes tamaños, ¿no? Pueden utilizar de refresco, de leche, de lo que ustedes quieran. Pueden ser de diferentes tamaños. Y también utilizaremos cartón reciclado de una caja. Bueno, lo primero que hacemos es definir la altura de la casa que vamos a hacer. Entonces tomamos la medida y vamos a marcar con un rotulador todo el contorno de la caja. ¿Listo? Aquí ustedes alcanzan a ver. En este caso pues voy a tomar varias medidas. Aquí tengo una medida de 13 centímetros y lo que me queda de la caja. Entonces tomamos un cúter, puede ser así un exacto de estos o uno ancho, cualquiera, y vamos a cortar sencillamente con mucho cuidado, siempre manteniendo la caja firme. Si ustedes quieren, hacen el primer corte con el cúter y después lo hacen con las tijeras. Entonces primero cortamos así, siempre tratando de mantener firme la caja. Listo. Aquí por ejemplo ya nos sale para hacer dos tamaños. Amigos, entonces yo les mostré, cortamos la caja. En este caso pues tengo más cajas, entonces voy a utilizar por este lado que me queda mucho mejor. Pero en caso tal de que ustedes quieran utilizar todas las partes, la que es así también, simplemente lo que vamos a hacer es desdoblarla y le vamos a quitar esta parte de arriba para poderla utilizar. Entonces ya lo que vamos a hacer es doblarla hacia adentro. Hacemos los mismos dobleces pero hacia adentro, entonces ya nos queda sirviendo. Entonces esto también lo podemos utilizar para hacer más casas. ¿Listo? Entonces la podemos tener así. Bueno, pues por el momento voy a trabajar con estas, que es la parte de abajo, y vamos a trazar aquí con el rotulador. Le hice una forma, aquí le hice dos arcos, aquí le hice unas ventanas, aquí le hice para una puerta, ya la guía para hacer la puerta. Y acá también en este, por ejemplo, lo voy a reducir de tamaño, pero les digo que si tienen cajitas de otros tamaños es fácil utilizar. Entonces para esta, y lo que yo hago es desdoblar y vamos a desdoblar. Voy a quitar este pedazo. De todos modos acá yo marqué 2,5 centímetros de acá y le hice un trazo continuo. Después de quitarle ese pedazo, voy a reducir así, de esta manera. Hago el corte acá. Esto ya a la marca que hicimos, entonces lo vamos a doblar por esa guía. Entonces nos va a quedar una cajita más pequeña, para que no nos quede todo tan uniforme, ¿sí? Y así esta parte la doblamos también, o podemos cortar este excedente y doblamos también. Miren así. Listo, aquí ya lo unimos acá de esta manera, que nos quede así, y lo podemos asegurar. Entonces ya nos queda acá otro tamaño que podemos trabajar junto con este. Y ahora ya lo que vamos a hacer es hacer los cortes, así como hicimos al cortar la caja al principio.
con cuidado hacemos estos cortes, siempre tratando de mantener firme la caja. De los cortes que podamos hacer con el cúter y los que hagamos con la tijera también, ¿no? Por ejemplo, estos arcos. Así. Listo, entonces vamos a abrir esas ventanas, hacer estos cortes, abrir esta puerta también. Bueno, después de haberle hecho los orificios aquí de los arcos de las ventanas, aquí este también, entonces lo que voy a hacer es comenzar a decorar. Esta decoración la voy a hacer con cuerda de yute y con tela también de este material. Miren, esto es como la tela de los costales. Entonces, si la consiguen, si no consiguen de esto, pues simplemente pueden dejar la ventanita y decorarla. La decoramos con otra cosa, listo, o dejar el agujero. Bueno, entonces esto lo que hago es tomar la cuerda y vamos a pegar aquí en el contorno. Entonces vamos a aplicar silicona caliente y lo vamos a pegar. Podemos tener más o menos una guía del tamaño, y con la silicona caliente lo pegamos así en el borde. Vamos a tener cuidado de no irnos a quemar. Entonces vamos a colocar, puede ser primero un extremo, lo sostenemos para que quede bien fijo, para que quede bien también la forma. Continuamos aquí pegando el resto, listo, para que nos quede así en los dos lados. Aquí ustedes ven que le coloqué de la tela que les estoy diciendo, o de este material. Entonces para lograr colocar esto allí, lo que hice fue tomar un trozo de aquí, puede ser de esta parte, cortamos un marquito solo, aplicamos la silicona y después lo pegamos sobre la tela. Ya, porque es difícil si tocamos por acá, entonces o manipulamos así con la silicona, nos quemamos. Ya después de que está así, recortamos el pedazo y le quitamos el excedente. Así, pues ya tenemos acá cómo manejarlo más fácil. Entonces sencillamente lo que hacemos es aplicar la silicona y lo vamos a pegar. Es más fácil de manipular. Miren, ¿sí? Que no se quede viendo el marco. Listo, entonces ya tenemos las dos. Aquí abrimos las puertas. Y otra cosa que vamos a hacer es utilizar palitos de paleta. Aquí tengo palitos de paleta. Vamos a cortar pedazos de 5 milímetros. Entonces rayamos. Vamos a hacer un poco de presión y comienzan a salir estos trozos de 5 milímetros más o menos. Listo, estos trozos, entonces sencillamente vamos a ver la distancia de la ventana, lo vamos a partir. Entre más rústico nos quede, mucho mejor. Y así vamos a pegar estos pedazos en las ventanas, por ejemplo. Así, vamos a pegarlo acá. También vamos a pegar, por ejemplo, en la puerta. Si necesitamos cortar, vamos sacando los pedazos que necesitamos. Entonces vamos midiendo. Acuérdense en las puntas que nos quede algo rústico, nos queda mucho mejor. Y sencillamente vamos a pegar aquí sobre la puerta, y donde hemos hecho puertas, pues vamos a cortar trozos suficientes y vamos a armar la puerta. Listo, entonces vamos pegando la cantidad que necesitemos. Aquí, por ejemplo, vamos a fijarnos donde queda y vamos a armar la puerta. Listo, miren así. Tenemos en cuenta que nos abra, o si es para adentro también. Vamos a pegar aquí todo esto y después lo vamos a pintar. Bueno, después de pegar ya todas estas piezas,
En la parte interna, como esto es metalizado, es con aluminio, entonces vamos a pegarle unas piezas de cartón interno, ¿sí? Para darle un poco de pintura, que en esta parte no nos va a pegar muy bien, no se va a ver muy bien. Entonces tomamos cartón y sencillamente vamos a cortar dos piezas para que se quede viendo así, o lo pintamos, ¿no? Entonces sencillamente le vamos a poner silicona caliente y lo pegamos. Listo, antes de continuar vamos a hacer unos agujeros aquí porque vamos a utilizar palitos de brocheta. Entonces vamos a tomar palito de brocheta y vamos a cortar trozos más o menos de 2 centímetros. Estos trozos van a ser unas vigas. Vamos a simular que tiene vigas la casa. Listo, entonces hacemos unos agujeros. Después tomamos el mismo palito de brocheta y le vamos a dar la forma. Miren, así. Y después de dar esta forma, entonces vamos a tomar los trozos de palito y los vamos a pegar. Entonces lo que podemos hacer es aplicar un poco de silicona, lo introducimos y dejamos por fuera medio palito. Listo, podemos retirar lo que nos quede así de silicona y vamos a hacer esto en todas las casitas que hagamos, ¿no? Aquí también, y también aparte de esto vamos a cortar del cartón, vamos a cortar unas piezas. Aquí ya las tengo cortadas. Miren, vamos a cortar piezas para colocarlas aquí arriba, listo, para tapar esto. Entonces todas las cajitas que trabajemos le pegamos esto acá, dejamos que quede sobresalida por todos lados. Esta otra también la vamos a pegar aquí. Esto lo pegamos con silicona también. Bueno, aquí ya terminé de pegar ya todas las piezas, miren cómo se ve. Y ya con estos palitos, con las puertas terminadas, miren cómo se ve todo. Aquí el techo, entonces lo puse distribuido para en todos lados. Y este lo coloqué un poco corrido hacia un lado, porque esta pieza la voy a unir acá. Listo, entonces vamos a ver que quede acá atrás alineado, así, para que sea una sola pieza. O si ustedes la quieren aparte, también puede ser por aparte. Entonces aquí vamos a alinear así y vamos a coser. Las podemos unir. Sí, también la podemos unir con silicona caliente, ¿no? Porque ahora que me acuerdo, pegamos el cartón grueso al otro lado, entonces no sé si nos alcance. Listo, entonces tratamos de fijarlo lo mejor que pueda. Como les digo, también puede ser con silicona caliente. Acá yo corté una base, que es esta base, la hice doble para colocar aquí ya la pieza. Entonces la corté doble para que nos quede así. Listo, para que dé una forma diferente. Y la va a quedar aquí arriba. Entonces, ya teniendo esto así, vamos a unir estas dos piezas, las vamos a unir, listo, para que nos quede una sola. Pero entonces en la pieza de arriba donde va a quedar la casa, vamos a ubicar más o menos dónde va a quedar y vamos a marcar el contorno. Listo, vamos a marcar el contorno donde nos va a quedar. Así nos va a quedar un poco más fácil aplicar silicona para que nos quede bien unido. Listo, entonces vamos a marcar ese contorno. Donde va la puerta, pues no vamos a aplicar silicona. Y así entonces, con la silicona bien caliente, vamos a aplicar en esa marca abundante silicona. Miren ahí, acá. Y con todas las casas que hagan, pueden hacer diferentes tamaños o diferentes formas. Entonces lo vamos a ubicar que nos coincida con la silicona que aplicamos. Listo, miren acá en la parte de atrás hacemos un poco de presión para que fije más. Listo, y aquí esta, entonces ya saben, aplicamos silicona y vamos a pegarlo también.
Bueno, después de haber pegado ya todas las piezas, entonces vamos a comenzar a pintar. Primero voy a utilizar un tono marrón claro para todo lo que es las piezas de madera. Entonces descargamos el pincel y vamos a comenzar a dar pinceladas, pero no queremos que cubra en su totalidad, ya queremos que quede así el color, que quede esparcido pero no cubierto totalmente. Listo, entonces vamos a hacerlo así en estas partes, aquí también, que se quede viendo un poco el color natural de la cuerda, de la maderita. Listo, entonces le damos este tono. Ya después de cubrir todas estas partes, lo que es la puerta, estos maderos, estos de acá, esta otra ventana, entonces vamos a aplicar un color, aquí en este voy a aplicar un color piel de ángel se llama, pero puede ser un tono ocre, lo aclaramos un poco, o sea, un tono que sea claro. Listo, y esto lo vamos a aplicar en todas las paredes y en el techo. Entonces vamos a tener un poco de cuidado con lo que ya pintamos en color madera. También vamos a aplicarlo en el techo, todo lo que es el techo, las paredes, todas las paredes, en todo el contorno. Listo, después de esto entonces vamos a aplicar un color verde en la base. Ya sería para dar acá una base para cuando apliquemos el césped artificial no se quede bien, o si ustedes lo quieren dejar de este color queda perfecto. Acá en la parte interna podemos aplicar otro tono y en las paredes del fondo también. Listo, entonces ya eso sí va en gustos. Vamos a cubrir muy bien toda esta parte. Bueno amigos, aquí ya está seca la pintura. Ya cuando esté completamente seca podemos aplicar unas 2 capas o 3 capas, porque en este material de estas cajas no cubre muy fácil. Otra cosa que podemos hacer, primero pintar de blanco y después aplicar el otro color. Yo solo apliqué el color inicial, entonces dando pinceladas así, toques. Listo, más que de pronto esparcirlo de esta manera, es dando toques con el pincel bien cargado. Bueno, quería mostrarles también que ustedes, aparte de estas casas, pueden hacer otros diseños, ¿no? Aquí tengo este otro diseño, miren la forma. Aquí le voy a poner unos palos para colocar una barandita. Listo. Entonces, para hacer esto es muy fácil. Tomamos la caja, pues así como les había mostrado, le quitamos la parte de arriba si es esa parte, o si es la parte de abajo, pues no hay necesidad. Si es la parte de abajo de la caja. Y le vamos a cortar aquí una sección. Entonces para esto cortamos una sección y la vamos a correr. Entonces, al correrla aquí la aseguramos a los lados y vamos a abrir una puerta o una ventana de puerta, como ustedes lo quieran hacer. Listo, entonces para esta clase de casa, pues ya aquí pinté, le introduje los palitos, todo el mismo procedimiento. Aparte de eso, con otros palitos de brocheta le voy a hacer un par de postes que voy a introducir por la parte de acá abajo y los voy a pegar aquí en la base. Hice un agujero sin necesidad de que atraviese el cartón y después lo agrando con el mismo palito. Listo, ya después de que tengo todo esto así, entonces vamos a introducir los palitos acá, los vamos a pegar también, ¿no? Obviamente, y podemos hacer una cerca con trozos de palitos de paleta. Sacamos tiras pequeñas y primero lo armamos en una superficie, lo podemos colocamos los palitos, ponemos puntos de pegamento blanco y lo dejamos a que se seque y quede asegurado para poderlo manipular. Listo amigos, aquí este es otro diseño que podemos utilizar. Podemos hacer muchas clases de diseños. Todo esto ustedes lo pueden hacer así, es muy económico, lo pueden hacer para vender. Es una línea económica y fácil. Listo amigos, miren así. Así lo aseguramos y también vamos a pegar esto, y después de tenerlo pegado
también lo vamos a pintar con un poco de pintura marrón. Ya teniendo las casas que hayamos armado, todos los diseños que ustedes quieran, entonces, y después de haber pintado y que la pintura esté bien seca, entonces vamos a aplicar el recubrimiento. El recubrimiento que yo voy a utilizar va a ser césped artificial para la parte de abajo, ¿sí? Para el verde, y voy a utilizar esta fibra, que esta fibra la obtuve de cortar la cuerda, la cabulla. Entonces lo que generalmente yo hago aquí es tomar esta cuerda, la desarmo, miren, la vamos desarmando así y sencillamente vamos cortando, vamos haciendo un corte muy fino, entonces él va saliendo toda esta fibra. Si ustedes no quieren o no tienen el material para hacerlo, también pueden utilizar el acerrín, el que es bien finito, que lo pueden obtener en sitios donde trabajan la madera, entonces pueden utilizarlo también y les queda también muy bien. En este momento yo no tengo acerrín, entonces voy a utilizar de esto. Vamos a utilizar pegamento blanco también, y así ya teniendo la superficie lista, lo que vamos a hacer es comenzar a aplicar. Vamos a vertir el pegamento y con un pincel lo vamos a ir esparciendo. Si de pronto son partes pequeñas, podemos utilizar un pincel así de un tamaño adecuado para llegar a estas partes. Listo, entonces tratamos de no aplicar pegamento en los maderos y el resto lo vamos a ir esparciendo y lo vamos a trabajar por secciones. Listo, tratamos de no untar la ventana. Miren, así sencillamente, como si estuviéramos aplicando pintura. Tratamos de recubrir toda la superficie, todo lo que pintamos de ese color. Y aquí yo estoy utilizando esta bandeja para no untar o no hacer tanto reguero en la superficie. También podemos usar una hoja para recoger fácil el sobrante y volverlo a utilizar. Miren, sencillamente vamos haciendo esto. Si ustedes tienen el acerrín, como les dije, perfecto, también nos queda muy bien con el acerrín. Bueno, ustedes ya me han visto en otros videos aplicando esto. De la misma manera hacemos con la parte verde, con el césped. Miren, entonces vamos a aplicar así, que quede cubierto en toda la parte que pintamos de este color y en el techo también. Listo, amigos, y después de eso vamos a aplicar en la zona verde, vamos a aplicar el césped artificial de la misma manera y los vamos a dejar secar muy bien.
Bueno amigos, así quedan terminadas ya las casitas. Miren cómo se ven, quedan muy bien presentadas. Son muy económicas de elaborar con materiales muy fáciles. O sea que ustedes las pueden hacer para vender si de pronto quieren. Y nos van a quedar muy bien. ¿Listo? Aquí tengo otro diseño que hice. Ustedes pueden hacer muchos diseños, los que quieran. En este caso, esta la oscurecí. Tomé un poco de pintura marrón y con un pincel le di unas cuantas pasadas, unas pinceladas muy suaves. Listo, para que cambie la tonalidad. Entonces así quedan terminadas. Espero como siempre que haya sido de mucha utilidad, que hayan disfrutado elaborándolos, que le puedan sacar bastante provecho. En esta ocasión quiero aprovechar la oportunidad para mandar un saludo muy especial a unos miembros del canal. Ellos son Marisol Díaz Escobar, Mila Vargas, Isma Cardona y Catherine Burro. Un agradecimiento muy grande por el apoyo que siempre nos brindan y por todos sus comentarios. También un abrazo fuerte para todas las personas que siempre nos acompañan. Muchas gracias por estar con nosotros y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos.